Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén teniendo una hermosa tarde igual que yo, acá en la Patagonia con mucho sol. Eh, la idea del día de hoy es hacer un resumen, ultra resumen de dos pasiones que he ido cultivando y he ido conjugando a lo largo de estos últimos años. Por un lado, los aceites esenciales y por otro, los ámbitos de crianza. Para quienes no me conocen, yo no conozco a Marcela ni conozco a Ángela, entonces me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Alison, soy de profesión psicomotricista, también soy magíster en bienestar humano. Por supuesto que me he dedicado los últimos años al estudio de la aromaterapia, de la aromatología, como bien dice Lautaro, y tengo una membresía como Wellness Advocator en doTERRA, y vengo a plantearles este ejercicio, esta clase del día de hoy desde este expertise, desde la especialidad en infancias y en crianzas conscientes y respetuosas, para que compartamos un poco algunas líneas de trabajo en torno a aquello y ver cómo ocurre esta pertinencia del uso de aceites esenciales, ¿sí? Esta plataforma tengo la impresión de que nos permite hacer preguntas y ir viendo, de poder interactuar. Yo no tengo tanta concentración, así que voy a partir 10 minutos de mucha explicación acerca de cosas importantes que quiero decir, y luego ya podemos ir como interactuando un poco más, ¿les parece? A propósito de que la idea de esta clase surge a propósito de estos chats, ¿verdad?, que tenemos nosotros en la comunidad de doTERRA, en lo que siempre estamos preguntando la receta, ¿cierto? Siempre estamos preguntando, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Y qué le damos al niño para esto? ¿Y qué le damos al niño para este otro? Y a mí siempre que surgen preguntas en relación a las infancias, siempre doy la misma respuesta. Eh, para usted. Para usted primero, usted se forma, usted se educa, usted se instruye, usted se regula para que pueda corregular después a su hijo, a su hija, o a su pareja, o quienes te rodeen. En este caso se trata de hablar de los niños, pero para mí esto es válido también para los adultos, ¿ya? Entonces, además de la idea de los aceites esenciales y de sus usos, y vamos a revisar qué aceites esenciales y qué principios de los aceites esenciales, sobre todo, eh, pueden colaborar en ámbitos de la crianza y de la infancia. La idea también es ser bastante rigurosa en esto, básicamente rigurosa porque todos o la mayoría de los que estamos en esta comunidad tenemos hijos, hijas, o estamos ligados a las infancias de una u otra manera, o si no, no nos interesaría esto, por una parte. Y por otra parte, también fuimos niños, niñas. Entonces también podemos resignificar nuestras infancias a propósito de una manera de ver el trato del adulto con el niño. Y esto se llama crianza respetuosa, consciente, positiva, como le quieran llamar, ¿ya? Esto no es una crianza punitiva, no es una crianza conductista, no es una crianza como la que probablemente tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Este es un cambio de mirada. Esta es una manera de pararse en el mundo y decir desde dónde respeto mi cuerpo, mi emoción y la del otro, que en este caso es un ser en construcción, al cual yo acompaño, que tiene derechos, tiene deberes, es un sujeto pues ubicado en este contexto. Y desde ahí tenemos que plantearnos, y desde ahí me planteo yo, eh, como guía que acompaña a padres, madres y niños en esta idea de lo positivo, lo consciente, respetuoso. Entonces, estos son entrenamientos, así como nosotros tenemos el oil camps, el detox, eh, en los entrenamientos y en las certificaciones de disciplina consciente, respetuosa, o parenting, según el estilo, insisto. La que les quiero mostrar hoy día tiene que ver con
con lecciones que se paran desde la reflexión, ¿ya? Y para los que se queden toda la charla, y para los que tengan muchas preguntas y los que tengan mucho interés, puedo compartir uno de estos documentos, porque son certificaciones que no me permiten compartir todo, pero puedo compartir uno, que probablemente sea el de herramientas de la disciplina positiva para la crianza, que son 52 estrategias. Entonces, para esa mamá que dice, ¿qué hago con el niño que tiene pataleta, tiene berrinche? Bueno, consuma usted un aceite esencial para su autorregulación y luego puede revisar estas 52 estrategias y ver cuál aplica en el momento más oportuno, ¿ya? Entonces, para que tengan cierto grado de motivación interna para estar presentes hoy día, ¿sí? Y bueno, arrancamos con los aceites esenciales y qué mejor que arrancar con la lavanda. Lavanda, que emocionalmente es un aceite que colabora en la comunicación, que es muy usado por sus propiedades calmantes, relajantes, antiinflamatorias, apoya en verdad el sistema inmunológico, pero sobre todo en términos de crianza lo vamos a utilizar para poder mejorar la comunicación. La comunicación como eje central, ¿sí? Como eje central de un vínculo con un otro. Una comunicación que tiene que ser cálida, respetuosa, basada en el no juicio y sobre todo mostrando lo que está sucediendo para que ocurra una situación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en la mañana preguntaban qué hago con el niño que tiene pataletas. Bueno, tal vez ponerle palabras a ese grito, a ese llanto, que el niño no era capaz de poder manifestar con un lenguaje hablado y sí lo hacía a través de un lenguaje corporal desregulado. Tal vez desde ahí comenzar a trabajar la lavanda, primero nosotros los adultos siempre, y luego tópicamente o aromáticamente, para aliviar sintomatologías de estrés, de ansiedad, de insomnio, de dolores de cabeza, en estos episodios de desregulación infantil, pero también para favorecer una comunicación asertiva cuando no estamos desregulados, porque el momento más fértil para poder enseñar algún tipo de estrategia es cuando se está en la calma. Entonces, debo mencionar que esto lo hicimos con mucho, mucho cariño y mucha, mucha dedicación con Daniela Guerrero, ella es de Colombia. Nosotros inscribimos una marca que se llama Tu Esencia en Crianza. Trabajamos mucho hace 2 años atrás en un proyecto para poder otorgar herramientas poderosas de aceites esenciales y crianza respetuosa, y que ahí está en pausa un poquito el proyecto, pero desde ahí trabajamos mucho en esta mezcla, en estos blends que se usan. A mí no me gusta hablar de pataleta ni de berrinche, yo prefiero hablar de desregulaciones, ¿sí? Pero como es tan conocida la palabra pataleta, se incluye dentro de esto. Y claro, la idea es que podamos ir observando las mezclas y ir entendiendo un poco cuál es la lógica interna de las mezclas. Nosotros llegamos a una conclusión, más adelante se los voy a mostrar, que la mejor mezcla de la autorregulación era precisamente lavanda, tea tree, incienso y naranja. Y en algún momento también lo conversamos con Lautaro porque veíamos lo mejor de cada uno de estos aceites. Porque en crianza uno de los pilares fundamentales son los límites. Entonces, esta construcción de límites, porque uno no nace con estos límites, ¿verdad? Uno no nace con esta idea de soy una tabla rasa y aquí me puedo mover, sino más bien lo que hacemos todo el tiempo es ir construyendo en colaboración con un otro este sistema de normas y límites. Y en ese contexto, la crianza consciente respetuosa es muy enfática, porque mal se ha entendido que esta crianza consciente y respetuosa tiene que ver con una crianza laxa, con una crianza en la que no se establece el límite, una crianza en que se le deja hacer al niño lo que quiere, ¿ya? Y ahí vemos niños que no tienen ninguna posibilidad de sentir seguridad ni de sentir confianza porque nunca han tenido la posibilidad de explorar límites
sanos, normas anticipadas, y en ese contexto la melaleuca o el tea tree colabora significativamente desde lo emocional a esta construcción de normas y límites. Por ejemplo, el colecho. Por ejemplo, el destete. Por ejemplo, cuando los padres son separados y tienen 2 casas o 2 hogares los niños. Por ejemplo, qué tipo de alimentación van a tener los niños. Por ejemplo, tiempo resguardado de trabajo de papá o de mamá. Justo ahora cuando tenemos esta época tan abismante del trabajo online, del teletrabajo, cómo no alterar las rutinas, ¿sí? Entonces, en ese contexto, este aceite colabora muchísimo para que nosotros podamos apoyarnos y entender que estos límites se van construyendo y que en la medida en que estos límites son sanos, pueden ir entablándose. Hay una autora, permiso que me ponga de pie. Hay una autora muy interesante, voy a ver si lo logro. Hay un libro muy hermoso que se llama El despertar de la familia, que es de Shefali Etsavari. Ella fue mi profesora en el diplomado de parenting, y lo que dice ella específicamente es que los hijos vienen a despertarnos, a removernos desde nuestros cimientos, y que en la medida en que nosotros tratamos esa relación con el niño con compasión, con respeto, con una apertura a poder explorarnos a nosotros mismos, a transformarnos a nosotros mismos, va a ser una crianza exitosa tanto para los niños como para los adultos que están a cargo de las crianzas, ¿sí? Ella dice que la maternidad o la paternidad puede ser una cadena que te pesa y que te une, o puede ser la tierra fértil sobre la cual tú puedas sembrar y tener buenos frutos. Depende de ti, ¿sí? Entonces, la idea es que con cada nuevo día, con cada nuevo comienzo, tengamos la posibilidad de hacer las paces con nosotros mismos, con nuestros propios sistemas de crianza, para no perpetuarlos, sobre todo los que son tóxicos, nocivos, los que no corresponden a esta época actual, por una parte, y por otra parte, aquellos que no son pertinentes a ese niño, porque la crianza respetuosa y consciente valora la individualidad y el temperamento. Entonces, probablemente a mí me sirvió mucho que me contaran cuentos de noche, pero probablemente a mi hijo no le sirve que le cuenten cuentos de noche. Entonces, ¿por qué yo tengo que perpetuar mis creencias? A eso se refiere el titri, a las creencias limitantes. ¿Por qué las tengo que perpetuar? Lo que a mí me funcionaba en lo que le funciona al niño. Sino más bien, lo que le va a funcionar al niño es lo que nosotros podamos mentalizar. Esta es una palabra hermosa, muy compleja, que da para 3 clases más, pero es esta idea de ponernos en la mente del niño. A ver, ¿qué querrá él? A ver, ¿qué estará pensando? A ver, ¿qué me quiere decir con este grito? A ver, ¿qué me quiere decir? Mordió. Ah, entonces a lo mejor no sabe esperar turno. Por eso muerde, ¿ya? No es que tenga algo contra mí, sino que más bien lo que hay que hacer es ponerle la palabra y decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que no te gusta esperar, pero no podemos dañar el cuerpo del otro. Entonces, ¿qué te parece? Que pidamos ayuda. Entonces, a lo mejor esa creencia que yo tengo o esa capacidad para ponerme en la mente del otro es una estrategia que podemos desarrollar junto con las creencias limitantes. Y en ese contexto, una de los aceites más hermosos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en esta idea de la mentalización, a ver si viene lo que necesito. Por supuesto que esto va a estar a disposición de ustedes si lo desean. Esto, tal como les comenté, lo preparamos con la Dani Guerrero, colombiana, hermosa ella. ¿Sí? No sé si tienen incienso por ahí, no sé si tienen la posibilidad de inhalarlo mientras están observándose, mientras están escuchando, ¿ya? La verdad de la milanesa, como dicen los argentinos, que para criar de manera consciente y respetuosa, debemos ser conscientes y respetuosos con nosotros mismos. Y el uso de aceites esenciales nos brinda
esta hermosa posibilidad de ir constantemente a una autorregulación, a una automentalización, a la atención de nuestro sistema, de nuestra situación, para desde ahí poder proyectar lo mejor que podemos ofrecer en el acompañamiento a un niño pequeño, a una niña pequeña, ¿sí? Emocionalmente, fueron a buscar las chicas, yo las vi, ahí fueron a buscar incienso, muy bien. Emocionalmente el incienso es un aceite que nos permite encontrarnos con nuestra propia verdad. Es un aceite que está directamente relacionado con el sistema inmunológico, nervioso y el balance emocional. Por lo tanto, muchas justificaciones por qué el incienso debe estar presente en un blend de cabecera para todos aquellos que estamos en contacto estrecho con niños y adultos que crían y cuidan. Ya sabemos un poco, ¿verdad? Además de los efectos anexos que tiene, o sea, la mezcla, eso es muy bonito, como no tan solo tener el incienso per se, además de todos sus poderes tópicos, internos, aromáticos, ya lo sabemos, pero la sinergia de la lavanda, el incienso con el árbol del té es para nosotros una mezcla que nos permite inmediatamente ir a nuestro sistema de regulación, ir a buscar nuestra calma. La idea es que nosotros, a partir de esta sinergia que ya llevamos, estos 3 aceites, podamos alcanzar, no sé por qué estoy haciéndolos pasar una y otra vez, podamos alcanzar el momento indicado y adecuado para poder respirar. El otro día conversaba con una mamá, me decía, ¿qué hago? No sé qué. Le decía, mira, la clave entre lo que está sucediendo con tu hijo y tú es que el tiempo, no sé si se alcanzan a ver en mis manos, pero el tiempo entre acción y reacción, por ejemplo, el grito, el llanto de un niño como acción, y la reacción del adulto puede ser tan inmediata que se vuelve una conducta reactiva, ¿ya? Entonces, como cuando, por ejemplo, las personas están bajo los efectos de algunos psicoestimulantes. Entonces el niño grita, ¡mamá! Y la mamá le dice, ¿qué querí? Inmediatamente, ¿ya? Eso es una situación reactiva a algo que a un comportamiento que está teniendo el niño. Y la clave para poder abordar esa desregulación o esa falta de norma y límites por parte del niño o esa dificultad, como le quieran llamar, ¿sí? Está en aumentar el espacio entre la conducta del niño y mi reacción. Y eso se hace utilizando al cuerpo y al sistema respiratorio como herramienta principal. Yo les puedo regalar todos mis PDF, yo les puedo pasar todos los links de acceso al Positive Discipline Association, les puedo dar mis claves y todo, pero es en el cuerpo donde ocurre ese fenómeno del abrir un espacio fértil para una acción positiva, consciente y respetuosa hacia lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, en ese contexto es muy importante que todos quienes criamos tengamos ahí breathe como en nuestro velador. Breathe para poder respirar, breathe para poder darnos aliento, ánimo, amor, y también para producir este espacio fértil a través de la respiración, que pueda observar el otro. Mi hijo, que tiene 5 años, y que es la razón por la cual yo ingresé a doTERRA, me dice, ¿por qué estás respirando así, mamá? ¿Estás enojada? Él se da cuenta, ¿sí? Él se da cuenta. O me dice, me voy a ir a buscar mi calma, y va. Claro que evidentemente es una conducta imitativa, ¿verdad? Evidentemente él es muy pequeño todavía y no tiene como esta autogestión, pero nos ve a nosotros. Entonces, nos ve, nos imita, son nuestro espejo. Eso es otra de las claves de la disciplina consciente y respetuosa, ¿verdad? Que los hijos son espejos y maestros de lo mejor y de lo peor de nosotros. Entonces, abrazar esa dualidad es parte vital de acompañarlos.
Entonces, vamos llegando como a la parte central de esta charla del día de hoy, ¿sí? Lavanda melaleuca, incienso, como estos tres pilares sólidos sobre los cuales podemos ir triangulando a través de los límites de la veracidad y de la comunicación asertiva, un espacio fértil que esta respiración nos brinda este aliento vital en términos emocionales que podamos ir experimentando en nuestras situaciones de acompañamiento al mundo de las infancias. Y llegamos a lo que es para mí como la punta de esta pirámide, ¿sí? Esta punta maravillosa porque la naranja, que ahora está sumamente barata en el mercado chileno, porque ahora está presente en nosotros, en este país, y que es además el aceite de la abundancia en términos emocionales, da una perspectiva infantil inigualable de todos los cítricos. Entonces, la naranja corola esta mezcla y la hace dulce, la hace amigable, la hace que nos permita ablandar, ¿sí? El tema, el trato del momento de la desregulación o del momento de la agitación emocional, motriz, de esta gestión emocional que tenemos que estar haciendo constantemente quienes estamos trabajando con niños, ¿sí? Entonces, desde ahí, la primera parte de esta presentación lo que quiere hacer es un poco dar referencia básica y contundente en relación a lo que es la crianza respetuosa consciente, partiendo de la base de que cuando volvamos a escuchar a alguna mamá, algún papá, algún terapeuta, algún profesor que nos diga cómo calmo o cómo ayudo a mi hijo frente a una pataleta, un berrinche, una desregulación, ojalá que nuestra primera respuesta instantánea sea cuídate a ti mismo. Cuídate a ti mismo, construye tu calma, ve a buscar tu calma y desde ahí ve la posibilidad de colaborar en este niño o en esta niña que está teniendo una situación complicada, ¿sí? Eso es como la primera parte, que era algo importante que yo quería mencionar y que me parece responsable, me parece acorde con nosotros que estamos instruyéndonos constantemente en el uso de aceites esenciales y que bastante respetuoso el trato que debemos tener tanto a los niños como a los aceites esenciales, y para hacer esas dos cosas tenemos que primero tratarnos a nosotros consciente y respetuosamente, ¿sí? Quiero hablar 2 minutos porque ya hicimos un live completo del Kids Collection, pero quiero antes saber si hay alguna pregunta, si hay alguna idea que no haya quedado clara con respecto a los pilares de la crianza consciente, ya este super mega blend que yo uso todos los días, todo el día. Avanzamos entonces. Sí, dale, Su. Ali, bella. No sé cómo hacer para que no te acoples. Me silencio yo. A ver. Ahí sí. Ahí te. Está. Sí. Yo personalmente lo ocupo en mí, primero. O sea, no sé si, yo estoy trabajando en este momento, no sé si se ve, pero yo tengo un delantal que tiene bolsillos y en mi bolsillo siempre está mi blend, ¿sí? Entonces siempre estoy, mientras estoy en mi trabajo, siempre estoy como cada cierto tiempo usándolo, ¿ya? Como para impregnarme a mí, ¿sí? ¿Ya? Primero. Y cuando veo una situación así, no sé, 2 niños que están golpeando, lo primero que hago es estar presente.
Y luego observo. Si hay una desregulación física, sensorial muy intensa, un llanto, un golpe, ofrezco mi cuerpo, ¿sí? Si hay una desregulación auditiva, si hay una situación en la que solo voy a interrumpir cuando hablo, me quedo en silencio. O sea, el ofrecer mi cuerpo, disponer mi cuerpo en paz y en tranquilidad y respirar es lo mejor que yo puedo abrir. O sea, perdón, hacer. Luego de eso, tú haces de traductor de la realidad. Veo que estás enojado. Me doy cuenta que estás triste. Estás llorando. ¿Qué pasó? Como primero hay un profesor, ¿ya? Felipe Le Canelier, que tiene un acrónimo para esto y dice, a los niños hay que amar. A de atender, M de mentalizar, A de automentalizar, R de regular. Entonces, lo primero que hacer es atender la conducta. ¡Pum! Algo pasó. Luego mentalizar. ¿Qué habrá pasado? Sabrá, ¿ya? Pero no agobiar con las palabras, ¿sí? Eso, amar, tal cual. A.M.A.R. Es preciso. Hay diplomados para las personas que se quieran formar y vale la pena. Una noción potente. Entonces, atendemos, mentalizamos, decimos, a ver, pongámonos en la mente del niño qué pasó por la mente en este momento. Luego, ¿cómo me siento yo? Estoy en la en el supermercado, tengo que ir a hacer esto, tengo que, como coordino, qué sé yo. Y después que hago eso, regulo. Regulo con el cuerpo, por ejemplo, si un niño pequeño lo meso, ya, mi amor, va a llegar la mamá está cocinando, la mamá está en el baño, está todo bien, no te preocupes, ya va a salir la mamá. La voz, el cuerpo, la voz, la mirada, son formas de permitir a nosotros atender. Y luego que ya pasó la desregulación, puedo usar, por ejemplo, Calmer o Rescue o Steady, pero no en el momento. Porque ¿qué hago? En el momento de la desregulación, inserto un aceite y ¿qué voy a provocar? Un rechazo completo y total. Porque ese niño va a asociar a la pataleta, a ese aceite. Entonces se va a empezar a agitar motrizmente, se va a empezar a agitar emocionalmente y le vamos a poner un aceite. ¿Sí? Yo trabajo con mucha neurodivergencia, entonces para mí eso es absolutamente lógico. No puedo intervenir, no puedo traspasar. El niño es un sistema, entonces yo no puedo atravesarlo si él no me lo permite, ¿sí? Y si él está desregulado, lo que quiere es que yo lo corregule. No quiere que yo le empiece, ¿ya? A no ser de que estemos en presencia de un niño que no se puede regular y que lo tengo que cargar y que tengo que abrir el grifo de agua para que él pueda observar el agüita caer, o que tengo que poner una canción, o que niños acá que tienen que poner las manos en semilla. Esa es otra historia, eso es un uso sumamente terapéutico y específico. Yo me estoy refiriendo a este blend, incienso, lavanda, tea tree, naranja, me lo estoy refiriendo a estas crianzas comunes y corrientes que habituales, ¿sí? Pero en casos más específicos, ahí tenemos que analizar caso por caso, ¿sí? No sé si respondo tu pregunta. Claro. Bueno, sí, sí. Marce, si me puedes contar, yo no sé cómo poder. Sí, iba a hacer la pregunta, al final, como dijiste, el caso tiene que ser específico, creo que sí, en este caso sí, tendría que ser más específico porque iba a hacer una pregunta como la regulación de mi hijo que igual es autista, entonces creo que eso sería como un caso aparte. Pero si estamos en el mismo chat, después podemos conversar privado. Lo que pasa es que a veces no sé cómo ayudarla a expresar lo que siente, porque sé que o sea, en el momento es difícil, pero aparte también se tiene que crear una confianza, la comunicación y todo, como para que ella pueda decirlo y ver que yo soy un espacio seguro para decirme lo que está pasando. Pero
creerla, como decir así como veo que estás enojada, porque a veces de verdad no se sabe lo que le está pasando. Entonces, bueno, si entro en cambio, le digo como no sé cómo ayudarte, me gustaría que me dijeras algo de lo que sientes, pero no dice nada. Entonces, como, ¿qué herramientas o qué estrategia podría utilizar para ese momento? La respiración. La respiración. La respiración es, a falta de lenguaje hablado, está el lenguaje corporal. Entonces, lo que la niña, entiendo que era, lo que la niña no habla con sus palabras, su cuerpo lo dice. Esto es como una máxima de los mecanismos transgeneracionales y también de las ideas psicosomáticas. Entonces, detenerte, respirar, ayudar con tu respiración al otro, si es que accede a la proximidad, ayudar con tu respiración al otro, ¿sí? Ir desde los movimientos más amplios a los movimientos más pequeños, más cortos, más cerrados, acompasarte con el ritmo. O sea, yo he tenido desregulaciones en las que yo termino como balanceándome, ¿sí? Con el niño, con la niña. Hay un tema de seguridad, por eso se llamaba como primeros auxilios emocionales, porque hay un tema de seguridad, la cabecita, ¿verdad? La boca, como centros importantes que no vaya a suceder. Y si no existe la posibilidad de acompasar cuerpo con cuerpo, también existe la distancia física, pero el vínculo visual o auditivo, no, si no te entiendes, si tú no la entiendes, si hablan diferentes idiomas, yo una vez trabajé en un colegio trilingüe, o sea, los berrinches eran en hebreo, te mueres, o sea, no tenía idea lo que me estaban diciendo, ¿ya? Pero era muy interesante porque eso me permitió leer el lenguaje corporal de los niños, como no les entendía y tenía que acudir a a regularlo. Aprendí mucho y me preocupé mucho de descifrar los códigos corporales, y de pronto, y a nosotros los adultos también nos pasa, de pronto no necesitamos que nos den explicaciones verbales de lo que está sucediendo. De pronto solo con que se sienten a nuestro lado y nos acompañen, va a estar bien. Entonces, en ese contexto, es como que el piso es ese. Y claro, yo todo el tiempo estoy ensayando estrategias con mis pacientes, con mis familias, y muchas funcionan y muchas no funcionan. Y unas funcionan acá en el centro y no funcionan en sus casas, y otras funcionan en sus casas y no funcionan acá en el centro. Un día un niñito llegaba y me decía, pero es que tú no me das el dulce mágico. Entonces yo no voy a hacer lo que tú quieres porque no me das el dulce mágico. Yo le decía, sí, porque no hay dulce mágico. No hay. Busquemos otra estrategia que te encante a ti para poder trabajar juntos. Porque aquí dulce mágico no hay. Entonces salía a pillar a la mamá, porque el niño no podía comer azúcar. Bueno, ningún niño puede comer azúcar, otro tema. Pero no sé si respondo tu pregunta, Marcela. Y de todas maneras, podemos seguir compartiendo experiencias de manera interna, feliz. ¿Sí? Parece que Ángela también estaba como con alguna pregunta, no sé. Sí, hola. Mira, yo quiero preguntar, ¿qué pasa o cómo actuar cuando los berrinches de la niña o el niño le dan porque uno le da una instrucción? Por ejemplo, no quiso comerse la comida o quiso estar en brazos y tú le dices, no, hija, eso no lo puedes hacer. Pero el hecho de decirle que no, le da el berrinche. Entonces, lo que ella quiere es que tú la tomes en brazos, pero si la tomas en brazos, en el fondo no le estás enseñando. Entonces, por un lado te dicen que tienes que acogerla, pero si la acojo, estoy haciendo lo que ella quería. Entonces, no sé cómo actuar. ¿La acojo o le enseño lo que no tiene que hacer? No sé, ahí no sabría cómo actuar. No sé qué recomendación me dan en ese caso. Porque normalmente los berrinches de mi hija son porque quiere estar conmigo,
quiere que yo la tome en brazo, y cuando quiere que yo la tome en brazo, quiere que yo vaya donde ella está. Ella no quiere venir, quiere que yo. De hecho, a veces está abajo y sube la escalera del segundo piso y me dice, mami, ven. Y si yo no voy, empieza el berrinche. Entonces, eso no está bien que yo vaya si ella tendría que venir. Pero si no empieza el berrinche, entonces, ¿qué hago ahí? Claro. No sé si la cojo, le enseño, no sé. Sí. Mira, no sé si se ve lo que estoy proyectando. No sé si... Sí. Me diga ya, mira. En este entrenamiento del que yo les hablaba al principio, primero se ofrecen muchas posibilidades. O sea, aquí no existe la receta. ¿Ya? Yo estoy proponiendo una receta, que es lavanda, incienso, naranja, tea tree. Yo estoy proponiendo esta, pero podemos analizar muchas otras. Y desde el Conscious Discipline también se ofrecen muchas estrategias, ¿ya? Y estas estrategias pasan por preguntas. Entonces, esto se llama en el sistema de entrenamiento de disciplina positiva padres, enseñando a padres. ¿Qué significa esto? Que actuamos, ¿ya? No tenemos tanto tiempo, pero si estuviéramos como en un entrenamiento de disciplina positiva, yo sería la hija y tú serías la madre. Entonces yo estaría haciendo esta desregulación de la cual tú hablas y te diría, mami, ven, no, yo estoy acá, no, ven tú. Y yo haría como el gesto y la actuación, ¿ya? Ya. Y luego le pediría a nuestros asistentes que nos dijeran qué sienten con mi performance, cómo se sintieron, si sintieron miedo, si sintieron susto, o sea, perdón, como rabia. Y generalmente las demandas de los niños que a nosotros nos parecen ilógicas porque detrás hay un miedo. Entonces, por eso es súper bonito el trabajo de los aceites esenciales y de las crianzas desde nuestra autorregulación, porque nos muestran por qué nos ponemos rígidos. En general nos ponemos rígidos. No, tienes que venir tú, porque yo lo digo, porque yo soy la mamá. O porque si te doy en el gusto, te voy a malcriar, porque esas son como las creencias, ¿verdad? En vez de preguntarnos, ¿anticipamos esta situación con el niño? ¿Le explicamos antes cuál era la consecuencia de gritar en casa? Le dijimos que tenía dos caminos si quería ir donde la mamá. O se acercaba a ella o esperaba. ¿Le explicamos eso con amabilidad y firmeza? O tal vez lo que ella necesita es que tú corporalmente la cojas para ir a otro lugar, que en ese caso también está hablando de otra cosa que necesita. Entonces el berrinche es un gran síntoma. Bendito berrinche que te está mostrando lo que tu hija necesita. Y después de eso, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en eso? Ahí, allá acercándose. ¿Ya? Entonces, yo lo practico mucho con mi marido, porque mi marido es ingeniero comercial, no tiene que ver nada con la crianza respetuosa, nada con la crianza consciente, menos con los aceites esenciales, solo él recibe y disfruta de todo este beneficio. Ya, es muy patente. Entonces, cuando él tiene conductas que a mí me parecen un poco alejadas de lo consciente respetuoso, primero me quedo callada, observo. Segundo, le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué era importante que él viniera? ¿Por qué no quisiste ir tú? No, porque si no, el ejercicio de la autoridad, bueno, pero es que tal vez la autoridad se puede poner en otro momento. ¿Y qué tal si hacemos un cuento sanador del hipopótamo que no quería ir al charco con la mamá hipopótamo y le explicamos que el hipopótamo bebé al ir donde la mamá que está en el charco se va a sentir reconfortado y va a poder tirarse agüita? No tengo idea, esto lo estoy inventando en este momento. Si lo importante es que hagamos este acrónimo, atendamos, mentalicemos, automentalicemos y regulemos. Como yo me imagino a tu hija y al tiro se me viene como angustia. Como, oh, de nuevo, ¿y por qué quiere que yo vaya? ¿Y por qué no viene ella? Porque estoy haciendo 10 cosas, ¿cómo no se da cuenta de que estoy ocupada? Y en ese contexto es cuando necesitamos la tribu de crianza, cuando necesitamos estos paneles de anticipación, cuando no tengo ni uno aquí, pero
yo acá tengo muchos carteles, como en la sala se cuida el cuerpo, en este lugar se cuida el material, aquí no gritamos, anticipo, y todos los días el mismo cuento y todos los días la misma historia, porque los niños necesitan eso. Cada vez que tú me necesites y que estés en el primer piso, me puedes esperar o puedes venir, va a estar todo bien, eres tú la que elige dentro de estas dos opciones, pero gritarme y dejar esta situación así no es la posibilidad que te puedo brindar en este momento porque no entiendo, porque me duelen los oídos, porque me asusto, ¿sí? No sé, como ir construyéndolo, ir elaborándolo. Y te vas a sorprender de lo hermoso que es atender a lo que los niños están contándonos. Por eso que yo siempre digo que tenemos que usar nosotros los aceites esenciales. Ok, gracias. ¿Sí? Pero igual, insisto, esto lo podemos seguir compartiendo, ¿ya? Y conversando. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Seguimos? ¿Sí? Ya. Hay otros aceites que para mí son como aceites de la segunda línea, son aceites que una vez que el kit Home Essential fue súper probado, de que ya se hicieron todas las mezclas, de que ya pudimos acceder a espacios de crianza respetuoso y consciente con el uso de aceite, puede ser el limón, ojo, que también fomenta la creatividad, que también fomenta este espacio como lúdico, ¿verdad? Pero sin duda lavanda, incienso, tea tree, naranja, limón, ¿ya? Hasta ahí estamos, ¿ya? Breathe. Y luego vienen estos aceites que son, desde mi perspectiva, mucho más complejos porque nos dan la posibilidad de explorar otras cosas. Por ejemplo, el burnout parental. O sea, yo asocio Copaiba con burnout parental, ¿sí? Burnout parental como fenómeno que se ha quintuplicado en los últimos 5 años, ¿ya? El otro día les mencionaba a los chicos del Vida Esencial que la Universidad Lovaina es la universidad que es pionera en el tema, en el estudio del burnout parental, y que han identificado que el burnout parental, este estrés del cuidador, que ha quintuplicado, insisto, su permanencia en quienes ejercemos roles de cuidado y de crianza, se debe básicamente a que los estresores han aumentado tanto y los factores protectores para poder criar han disminuido. La crianza hoy día es en solitario, no es en tribu, es mercantilista, no es comunitaria, ni el reciclaje, ni del vamos a cosechar la papa para comernos la papa, no, ¿ya? Y está tremendamente bombardeada por las altas expectativas de la cultura del consumismo, de la pantalla, qué sé yo. Entonces, frente a todo eso, el sistema humano se inflama, ¿sí? Se inflama, las pocas horas de sueño, la mala alimentación, las desregularizaciones en la dieta, el bajo de la actividad física, todo eso contribuye a que, además de tener que entender al niño, además de leerle la mente, además de poder conversarle en palabras respetuosas, hay que hacerlo siempre, sin descanso. Y todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Yo escucho a la maestra Montessori que trabaja en nuestro centro y a veces dice 30 veces, es importante que te bajes, es importante que escuches. Tal vez no escuchaste, es importante que te bajes. Y yo estoy acá en la oficina como, bájalo, bájalo, ¿sí? Y ella mantiene todo el rato este mood así oscilante, para lo cual está adiestrada, ella está formada en metodología Montessori, entonces ella tiene una cadencia en la voz que a mí, yo estoy acá, me desespera. Digo, ya, entonces la Copaiba es para mí, no es para el niño, porque el niño está haciendo su cuento, pero soy yo la que está estresada, porque soy yo la que no dormí, soy yo la que comí mal, soy yo la que consumí café. Entonces, y más encima me mandan a meditar, y más encima me mandan a la reunión de no sé qué, y más encima tengo que cumplir con los estándares, qué sé yo, ¿ya? Etcétera. Entonces, esta idea de ir
a un espacio más profundo, con el uso de la copaiba, nos va a permitir que podamos atender. ¿Atender a qué? A lo que nos está pasando. Nos está pasando y lo podemos decir en términos como de preguntas. A mí me encanta el trabajo con preguntas porque habla mucho de nosotros cuando nos hacemos preguntas, ¿ya? Entonces, nuevamente recurro a esta idea del parenting o de la crianza desde el mindfulness para poder conversar acerca de cómo yo utilizo el aceite de copaiba para las estrategias de crianza. Primero, hace un par de semanas atrás, Su hizo una meditación con el aceite de copaiba. No sé si se lo recuerdan. Yo tuve la oportunidad, no lo hice en el momento, vi el video después, y era precisamente esto, como esta observación de lo que está sucediendo en el medio, en el exterior, para que nosotros pudiéramos atender a nosotros. Entonces, en la medida en que estamos presentes, podemos acompañar. Entonces, yo veo, por ejemplo, familias que vienen acá, que invierten una suma importante de dinero en buscar espacios de crianza respetuosa y consciente para sus hijos, y llegan y acompañan a sus hijos en este lugar con el celular en la mano, atendiendo otras cosas. ¿Ya? No hay un juicio, todos tenemos celular, todos tenemos redes sociales, ¿ya? Entonces, me pregunto, ¿es tan urgente lo que se debe hacer en ese momento que yo le estoy tratando de hablar de su hijo, a ese papá, a esa mamá, y él está con el celular? ¿Ella está con el celular? Nosotros hemos dispuesto un lugar en esta casa, es una oficina, para que los papás usen el celular. A esa oficina no entra nadie, a esa oficina no hay juguete, en esa oficina. Entonces, cuando yo veo a los papás, así como con angustia de separación de su celular, ¿ya? No sé si les pasa a ustedes, pero a los papás de acá les da angustia de separación. Así, no pueden estar sin mirar el celular o el reloj. Yo les digo, mira, hagamos algo. Anda, resuelve lo que tienes que resolver, está la oficina, y a esta sala cuando ingresas sin el celular. Porque este es un espacio en el que estamos presentes. Porque eso es lo que necesita tu hijo. Entonces tú puedes ir y venir todo el tiempo. Pero cuando estés aquí, estás aquí, y cuando estás allá, estás allá. ¿Es posible hacer este ejercicio? Y eso es semanas y semanas de entrenamiento. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en el colegio de mis hijos de mi hijo somos considerados los locos, porque no usamos televisor, no tenemos televisor. Nunca hemos tenido televisor, nunca hemos comprado un televisor. Entonces mi hijo no ve tele. Si quiere ver un documental, abrimos el computador, vemos el documental y después lo cerramos. Y nosotros también, nosotros no vemos tele. Y si yo quiero ver una serie, abro mi computador, veo la serie y luego lo cierro. Y una vez una mamá me dijo, ¿cómo lo haces para criar sin televisión? Es que no me creía, ¿ya? O mis sobrinos me preguntaban si yo era pobre. ¿Tú eres pobre porque no tienes televisor? Y yo decía, no, una opción. No todo el mundo tiene que tener esta opción. Yo la tengo por principio porque casualmente me encontré con un hombre con el que me casé que tampoco le gusta la televisión. Eso es mi caso. Pero no necesariamente tiene que ser tu caso. Pero lo que sí tiene que ser tu caso y mi caso es que cuando estemos con los niños estemos en presencia. Estemos ahí, ¿ya? Y de esta manera, el aceite de copaiba, sobre todo en términos como aromáticos, se puede disfrutar con todo el entorno familiar o interno, cuando yo al menos lo consumo de manera interna cuando me siento en periodos de estrés, de harta inflamación, de harto como resequedad de la piel, etcétera. Yo voy viendo ahí mis signos de estrés, ¿ya? Entonces, como desde esta idea de los aceites de segunda línea viene la copaiba, que para mí es fantástica, ¿sí? Y otro de los aceites que ustedes mencionaban en la mañana, que para mí obedece más como a una segunda línea, tiene que ver con el balance, porque claro, promueve, así como el steady en el kits de niños, promueve una estabilidad. A mí me gusta esta idea de tener como la paciencia que tiene un árbol que va creciendo ahí siempre firme y que los vientos lo doblan pero no lo rompen, ¿sí? Desde esta idea del fortalecimiento interior.
Entonces es bonito pensar que los niños pueden ser nuestros guías, que los niños pueden tener el poder para mostrarnos qué es lo que necesitan y que nosotros podamos ir brindándole dos opciones. O, por ejemplo, no es opción que mi hijo elija a la hora que se va a ir, no es opción. Él tiene súper claro que papá y mamá son los que deciden cuándo nos vamos. Pero él sí tiene la decisión en sus manos de ir saltando como conejo al auto o ir caminando como gigante al auto. Le otorgué un poder, ¿ya? Pero es intransable que papá y mamá decidan cuándo hay que irse. Entonces, cuando lo está pasando muy bien, a propósito de la escalera de la Priscila, cuando lo está pasando muy bien, comienzo a mirar quién se va a ir. Le digo, mira, Gabriel, nos vamos a ir cuando ese compañerito tuyo se vaya. Y después vuelvo a los 3 minutos. Ha pasado tiempo, estamos prontos a irnos. La próxima vez que me acerque va a ser porque te voy a pedir que nos vayamos, ¿ya? Entonces es un ejercicio, es un entrenamiento que en la medida en la que yo lo cultivo y lo hago como extensivo al resto, ¿sí? Funciona, ¿ya? Y en ese contexto, sí, pues, paciencia de árbol y el balance otorga ese beneficio. Bueno, también este blend, que también tiene varios de los aceites que hemos mencionado, nos acompaña desde esta idea como bondadosa y enriquecedora de todo lo que podemos ir aprendiendo en la medida en que nos vamos flexibilizando o adaptándonos. En mindfulness se habla mucho de acompasarse con lo que está sucediendo. Y en ese contexto siento que Adaptive nos lleva a un espacio proactivo, como, no sé si les ha pasado que se encuentran con alguien que encuentra que está todo mal y que está súper superado y que ya no sabe qué hacer con su vida, con su hijo, con sus uñas, qué sé yo. Y siempre trato como de darle una segunda vuelta, siempre trato como de observar algo positivo, porque todos tenemos algo hermoso y positivo, y cuando no lo logro yo, pido ayuda, ¿sí? Entonces la maestra que trabaja acá, tenemos una niña que tiene una desregulación auditiva severa, o sea, uno le dice hola y ella dice ¡Buah! Un grito gigante, y ya después del 30º grito a mí me fatiga su grito, y la maestra dice, tan entusiasta que es, siempre con el sentido de presencia, notamos cuando está ella. Y yo la miro y me pregunto, ¿qué capacidad que tiene esta mujer para observar siempre lo positivo, aunque sea la situación más crítica del mundo? Yo no la tengo y me encanta, y yo la admiro por eso y trato de mirarla, porque me sucede que me cuesta a veces mucho acabar con mis propias quejas o con las quejas de los más cercanos, ¿sí? En ese contexto, yo sugiero Adaptive en los ámbitos de crianza, ¿sí? Este aceite, que es un aceite que todo el mundo cree, o yo pienso que la gente cree, que se usa como en los deportes o en la actividad física o en las personas que tienen artritis, pero la verdad es que a mí me quita el dolor de cabeza del estrés, me baja los niveles de intensidad mental, me permite tener así una expansión más tolerante, entonces me permite como resignificar esta idea del cansancio, del dolor. Mi maestro Thich Nhat Hanh decía que no había nada más contemplativo y más budista que atender el llanto y la fiebre de un bebé a lo largo de toda una noche. Y para eso, Deep Blue es un aceite que, si tienen la oportunidad de tenerlo, dentro de esta línea más compleja, más reflexiva del uso de aceites, nos permite renunciar un poco al dolor, acompasarnos con eso, permitírnoslo, y que también la idea del dolor o del malestar no es una señal de debilidad, sino que más bien estamos conectando con algo que necesitamos. Y sobre todo, en crianza es muy importante normalizar que no estamos bien, ¿sí? Entonces, lo más probable es que
Ángela crea que solo a ella le sucede que le demandan y le demandan y le demandan, pero la verdad es que a todos nos están demandando tanto constantemente. Entonces, cuando compartimos estas experiencias de dificultad, nos volvemos humanos compartiendo nuestra experiencia dolorosa, ¿sí? Y de ahí siempre sale algo fructífero, algo positivo. Y en ese contexto, cuando ocupo Deep Blue en este contexto de crianza, me surge eso, como esta idea expansiva. Hay otro de los aceites del Kit Home Essential que yo también tuve la oportunidad de descubrir al poco andar de mi experiencia con aceite y que ahora lo estoy nuevamente trayendo porque el Digitsen siempre nos va a permitir digerir, ¿verdad? Y digerir no solamente alimentos, carga tóxica, qué sé yo, sino también digerir pensamientos, digerir procesos, digerir lo que nos está sucediendo. Entonces, en este contexto, si estamos con la mente llena, ¿sí? O con esta nube que no nos permite pensar, reflexionar o tener este vacío que nos permita descansar y todas estas cosas que ya les he dicho, el vaciar, el metabolizar, yo me doy cuenta que necesito Digitsen y Balance cuando me estoy acostando plácidamente, ya hice todo el ritual del sueño, qué sé yo, la lavanda, el calme, bla, 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 y me estoy acostando y digo, oh, me faltó esto, pum, ¿y qué voy a hacer acá? Ah, tengo que mandar, y sigo como en el allá, y no en el ritual del sueño. Es porque todavía está sucediendo algo que no entendí, ¿sí? Y el otro día conversando con mi maestra, le comentaba que luego del COVID, yo había sentido que no había aumentado de peso, pero que sí me había inflamado en la zona abdominal. Y era como preocupante en términos estéticos, pero también era como doloroso en términos de salud, porque tengo una discopatía sacrolumbar, entonces fue un tema que yo planteé, como esto de la barriga, ¿ya? Y mi maestra me decía, pero tú tienes ahí un aceitito para metabolizar, ¿no? Sí, pero es que no siento dolor de guata, solo siento como abultamiento. Y entonces, ¿qué estás abultando? Ocupa tu aceite, me decía, como, vamos, adelante. Y en ese contexto, sacar un poco al Digitsen del tema de los alimentos y ponerlo como en la metabolización de experiencias, aprendizajes, ideas. Lo mismo un poco de lo que hablábamos del Tamer el otro día que teníamos la presentación con los chicos del Bioesencial, ¿sí? Nos vamos acercando ya casi al final y no hay nada más hermoso, pienso, para este proceso del criar de manera consciente que ser humildes y que ser agradecidos. Porque nuestras madres no tuvieron esta oportunidad reflexiva, no tuvieron la oportunidad de cuestionarse sus maternidades o sus paternidades. Nuestras abuelas, ¿sí?, que tenían 8, 9 hijos, 3 abortos entre medio, 4 maridos muertos, pobreza, tifus, ¿ya? No tenían la posibilidad que tenemos nosotros de conectar en un espacio de bienestar y hablar de aceite esencial y crianza. O sea, ya partiendo de eso, o que nuestros seres están vivos, porque también nosotros tenemos y hemos tenido pérdidas en nuestro equipo, en nuestras personas. Entonces, siempre hay un espacio para la gratitud. Y el otro día una compañera del camino del budismo me decía, la cosa está tan terrible en el mundo que si tú tienes una queja, tienes que dar inmediatamente 5 agradecimientos. Y me decía, Trini, no me alcanza. Y yo, haz el ejercicio. Es que no voy a poder. Me decía, haz el ejercicio. Entonces hizo un chat, ella, para todas las madres que rodeamos aquí el tema del mindfulness, y empieza, hoy agradezco tener un perro, hoy agradezco poder respirar y mirar el mar, agradezco la comida rica. Entonces, yo no me incorporé inmediatamente al chat, pero me di cuenta que sí se podía agradecer por 100 cosas muy cotidianas y que el ejercicio era válido y que había un acto de humildad y gratitud en aquello.
Entonces, este aceite que también viene en formato rolón, entonces también si es muy complicado el aroma, podemos utilizarlo en la planta de los pies para poder valorar el poder de la humildad y de la gratitud y así poder criar o acompañar todos los aspectos complicados que podamos estar teniendo al momento de compartir estos espacios de crianza. A mí el orégano me provoca mucha vulnerabilidad y claramente el que me provoque mucha vulnerabilidad es algo que no me gusta porque mi primer mecanismo de defensa es yo puedo contra el mundo y yo soy la fuerte. Pero es súper exquisito saberse y sentirse vulnerables porque eso nos permite ser más empáticos con los niños que constantemente se sienten vulnerables y frágiles, ¿sí? El melaleuca ya les comenté, el incienso también es parte de esta búsqueda interna. Teníamos acá el inmortel como aceite indicado para estos espacios de reflexión de crianza junto con Daniela Guerrero, porque el inmortel es ya, yo diría que es como un aceite ya como de tercera línea, si pudiéramos poner como primera, segunda, tercera línea, pero es un aceite que nos conecta con la espiritualidad en un 1000%. Y qué más espiritual que criar desde un ámbito consciente y respetuoso. Porque todas estas conductas valóricas como de la fe, de la esperanza, de la gratitud, de la paciencia, del amor, nos llevan a un lugar de un ejercicio mental y espiritual constante. Entonces esta mezcla de rosa, incienso, mirra, lavanda, que mucha gente piensa que está únicamente desarrollado o beneficiando aspectos como de salud, del sistema de la piel, por ejemplo, a mí personalmente me provoca una fertilidad en el autocuidado y en el autoconocimiento que me ha permitido no tan solo acompañar a mi hijo, acompañar a mi marido, sino acompañar a las 40 familias que forman parte de este centro. Entonces, la invitación con esta experiencia, con este pequeño resumen de años de trabajo en torno a los aceites esenciales y la crianza, tiene que ver un poco con eso, con resumir estas ideas fuerza y de ir descubriendo en el camino cómo van funcionando primero en nosotros y primero en nuestros hijos. Y preguntarnos si estamos siendo felices, si los que están siendo, si los que nos están acompañando están siendo felices, y si no lo están siendo, ¿qué podemos proveer para que eso suceda? Desde ahí yo creo que, y aquí ya tiene que ver un poco más con mis propias convicciones, yo creo que vinimos a este mundo a ser felices. Y para ser felices tenemos que aprender. ¿Aprender a qué? Bueno, cada uno tiene que aprender lo que cada uno tiene que aprender. Como puede sonar un poco burdo lo que estoy comentando, pero para mí la lógica interna del amar que les hablaba en un comienzo se aplica todo el día y todos los días. Siento que eso es todo lo que yo puedo ofrecer en este momento en términos teóricos. No sé si podemos abrir un poco el espacio a la conversación